Muy buenas tardes, es un gusto llegar hasta sus hogares nuevamente con otro estudio que estamos llevando de la carta de Gálatas. Para mí, en lo personal, ha sido de mucho beneficio el poder estudiar la carta de Gálatas con la teología judía del primer siglo y poder extraer el pensamiento de Pablo, que era, como ya dije, judío, y entonces conectarlo con quizás un poquito más cercano a lo que estamos acostumbrados el mensaje. Es muy importante que cuando leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, nos tengamos en mente que la Biblia fue escrita en una mentalidad, con un lente, y es más cercano a tratar de entender el mensaje concreto cuando así lo vemos. Estamos muy contentos entonces, como ya dije, y quería invitarles a visitar nuestro canal de YouTube. Esta transmisión también está en vivo para las personas que nos sintonizan desde YouTube. Un saludo a cada uno de ustedes. Pero también ahí en YouTube, que lo hemos manejado como una biblioteca, usted encontrará algunos otros estudios como la introducción al pensamiento de la Biblia, las citas del Señor y más de 270 mensajes que a lo largo de los años hemos compartido. Con esto en mente, le ruego me acompañe a orar. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por la claridad en tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos seguros que otra vez nos acompañarás y nos hablarás en la medida que ponemos en nuestro corazón visitar los conceptos, recordar tu palabra y honrarla lo más que podamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como siempre, empiezo con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y hablábamos de que la función del pedagogo, que es la función de la instrucción, diagonal Torah, diagonal ley del Señor, cambió a partir de que recibimos la fidelidad de Dios por medio del Mesías. Y en lugar de ser una competencia externa, pasó a ser una competencia interna, algo que vive dentro de nosotros y que es muy importante si queremos vivir una vida creyente, victoriosa, estar practicando. También recordará usted que vimos las figuras de la hacienda mayor y la administración de la casa. Y ahora vamos a continuar con el versículo 7. Con el versículo 4, mi intención es llegar hasta el versículo 7. A diferencia de como siempre lo hago, en esta oportunidad me gustaría leer los tres versículos o 4 versículos que vamos a tratar en esta tarde, en este tiempo, y luego ir explicando las frases que necesitamos descubrir. Acompáñame a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Estoy leyendo la Biblia de las Américas y dice así: Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, o Padre, que es básicamente el Padre, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Empecemos entonces con el versículo 4, donde dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando se cumplió el tiempo de lo que Dios quería hacer, cuando llegó la hora, cuando llegó el momento exacto. Y esto sucedió hace cerca de 2000 años, ¿verdad? Un poquito más de 2000 años. Pero es importante recordar que todo eso
había sido profetizado a través de las Escrituras. Y sobre todo en Daniel, nosotros encontramos algunas profecías que son muy específicas en cuanto a cuándo tenía que darse. Por eso el apóstol lo señala y lo enfatiza aquí, cuándo vino la plenitud del tiempo. Y luego dice, Dios envió a su Hijo. Y hacemos una pausa para estacionarnos en esta cláusula. En griego dice Dios con artículo, el Dios. Y esto no era propio del idioma griego, sino esto es un hebraísmo. Y es que en el Antiguo Testamento, cuando la palabra Elohim, que es la que se traduce como Dios, llevaba artículo, o sea, Ha Elohim, más que traducir a cualquier otra cosa se podía entender como a la deidad, es decir, mucho a la palabra que nosotros hoy interpretamos con Dios. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque para nosotros el concepto de Dios es incomprensible. Es decir, Dios es incomprensible y Él en la Escritura se ha revelado por medio de atributos, incluido el nombre del Yud Hei Vav Hei, que en las Biblias castellanas se traduce o como Jehová o como Señor, a pesar de plantear alguna propiedad, hemos de conectar que sigue siendo un atributo. No tengo el tiempo para entrar a señalar eso, pero es como el mensaje del Antiguo Testamento. Entonces, el atributo de Dios, que en su esencia, como ya dije, es incomprensible, es el atributo del amor. Es decir, el amor incomprensible, el amor entrañable, envió a su Hijo. La palabra enviar es la palabra despachar. Era como que cuando hay una transacción, ¿verdad? Se despacha, se entrega y por eso la palabra enviar que está ahí. Ahora el Hijo. Es importante no entender el Hijo de Dios como un junior. Cuando yo crecí, yo llevo el mismo nombre que mi padre. Me decían Junior o Vladimirito, pero puedo entenderme con el tema de ser hijo de. Sin embargo, esto no quita que somos dos personas distintas con personalidades distintas. Ese no es el caso en la Escritura. ¿Cómo hemos de entender en la teología del primer siglo? Porque está ampliamente documentado en la teología del primer siglo que el Hijo o el Hijo del Hombre llevaba en sí un mensaje teológico. ¿Cómo hemos de entenderlo? Bueno, la respuesta es como heredero. Heredero no tanto en función de que va a recibir una herencia, sino que la va a entregar, que la viene a dar, que la viene a compartir, que es precisamente lo que la fidelidad representa en Dios. Nuestra herencia es la fidelidad. Y pues Jesús fue el que vino a repartir esa herencia. ¿Qué base bíblica tenemos para ello? Hay mucha documentación, pero yo quisiera referirme a una parábola que está en Marcos capítulo 12 y que se conoce como la parábola de los labradores malvados, en la cual Jesús hace una referencia a los malos maestros de Israel. Jesús está narrando esta parábola y él dice que hay una viña y la viña es su pueblo, la viña es Israel y durante mucho tiempo la ha enviado a mensajeros a la viña, pero la viña los labradores han abusado de la viña, han tratado mal a sus enviados, los han avergonzado e incluso a muchos los habían matado. Y es ahí donde tomamos la lectura en el versículo 6 y la Nueva Biblia de las Américas nos lo coloca así. Todavía le quedaba un hijo amado y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Y ponga atención, versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí:
este es el heredero, este es el que viene a repartir la herencia. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Si se pensara en términos humanos y no teológicos, este padre podría traer un ejército y sacar de ahí a los malos labradores. Pero como este es un tema teológico, Jesús lo explica aquí diciendo que estas personas, los malos labradores, dijeron, este es el heredero. Matémoslo para que la heredad sea nuestra. Jesús está haciendo una crítica muy interesante de los maestros de Israel en ese momento. Sin embargo, para nosotros clarifica el aspecto de lo que Él vino a hacer. Él vino a dar en herencia la fidelidad. Por supuesto, el heredero aquí también es el dueño. Lo único es que se refiere a Jesús en su versión de la honra disminuida, lo que ya hemos leído en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Sin embargo, esto nos sirve para engrandecer la figura de nuestro Mesías como Dios en la tierra, aunque disminuido, pero Dios en la tierra. Entonces, recapitulando, Dios, la deidad, envió a su heredero, el que venía a aportar la herencia, la deidad en un sentido de una organización, quizás podría ser, envió al heredero, a Dios mismo. No es un junior, sino es Dios mismo que dejó su palabra, como veremos en un momento, legislando, y Él vino a repartir la herencia que era su propia fidelidad. Volvamos entonces a la siguiente cláusula del versículo que estamos viendo, que es el versículo 4. Esa cláusula dice así: nacido de mujer, nacido bajo ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Si usted ha seguido estos estudios y se da cuenta, la escritura, cómo está ahí esa palabra la, el artículo la, no está en el original. Y esta versión es tan bonita que tiene la intención de hacernos entender, y por eso la pone en una escritura un poquito acostada, para señalar que eso no está en el original y que ellos lo ponen para que entendamos. Sin embargo, deberían de quitarlo porque confunde. Muchas personas pueden pensar que aquí se refiere a que Jesús nació bajo la ley. Y aunque sí nació bajo la ley, no está refiriéndose a eso aquí. ¿Por qué? Porque ahí no dice, ahí dice hiponomos. Y aquellos que han seguido los estudios sin artículo se darán cuenta que en el 3.23, hablando de la humanidad estaba hiponomos también, es decir, subordinados. La mejor palabra para no confundirnos ahí y estar más cerca del mensaje original de Pablo es la palabra subordinado, que es la traducción directa del latín, del griego al latín. Hipo, sub en latín, nomos, ordine en latín, subordinado. Entonces, Jesús nació de una mujer, Miriam, como se le conocía originalmente, en el mundo occidental se conoce como María, pero su nombre original, Miriam, nacido hiponomos, subordinado. Entonces tenemos que hacernos una pregunta: ¿a qué vino Jesús subordinado? Porque es muy distinto que nosotros. Jesús no está subordinado por una sentencia de muerte porque Él no tiene pecado. Jesús no está subordinado al pecado. Jesús no viene subordinado como venimos nosotros los hombres. Y por favor tenga en mente que es Dios mismo, que tomó una forma de siervo. Y lo vamos a ver ya aquí en unos momentos cuando releamos Filipenses capítulo 2. Pero antes de ir a Filipenses 2, me llama mucho la atención la belleza de la escritura
Pues es ella misma quien lo ha profetizado y Pablo hace ese reconocimiento acá. Y yo quiero invitarle para que lo veamos en el Salmo 40. Pablo reconoce la profecía que Dios dio por medio de David en el Salmo 40. Vamos allá. Salmo 46. Dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Y esto podría confundir un poquito porque si usted lee Levítico, sí se había pedido. Por lo tanto, podemos entender que el mensaje aquí es mesiánico. Y esto lo entendemos cuando leemos el versículo 7. Verso 7. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy. ¿En dónde está el Mesías? El Mesías está ya en la tierra. Esta era una profecía para cuando él estuvo en la tierra. Y luego dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, deidad mía. Tu Torah, tu instrucción, tu ley está dentro de mi corazón. Es decir, en otras palabras, el Mesías, disminuido de su honra, vino subordinado a lo que él mismo había registrado en la Escritura cuando entregó promesas, cuando entregó revelación a gente como David, cuando entregó su Torah, cuando entregó su ley. Él se sujetó a hacer lo que él dijo que venía a hacer. Por eso es subordinado a eso. Y esto es muy importante que lo sepamos porque nos ayuda a conectar el ministerio del Señor aquí en la tierra, ya que cuando se le acerca Satanás, por ejemplo, en la tentación después de 40 días de no comer, le dice convierte las piedras en pan. ¿Por qué no lo hizo? Entre otras cosas porque no estaba escrito y es la razón de más peso. Por eso no las convirtió, pero sí multiplicó peces, porque estaba dicho que él iba a dar de comer al pobre. Y por eso, recuerda usted, el Señor desciende a las aguas bautismales y se permite ser bautizado por Juan el Bautista, quien no quería, quien le dijo, yo me debo dejar bautizar por ti, pero él le dice, vamos a cumplir con toda la justicia. Y esto mantiene entonces el mismo mensaje que hemos venido hablando, tanto en Gálatas como en Filipenses, que es el próximo versículo que quiero leer con ustedes. El cual, 2:6 de Filipenses, aunque existía en forma de Dios, léalo despacito, no consideró el ser Dios, ser igual a Dios, ser Dios. Porque cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es o es uno. Entonces el ser igual a Dios a nosotros nos podría creer en la mente que son dos o más, ¿verdad? Personas iguales, pero no, aquí es ser Dios. Como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, se disminuyó, tomando forma de siervo. ¿Y qué es un siervo? Es un subordinado, es un hiponomos, haciéndose semejante a los hombres. ¿A qué se subordinó él entonces? Es la pregunta y la respuesta es a lo que él dijo que vendría a ser y por eso hizo todo lo que él hizo, especialmente el punto más importante que era entregar su vida por todos nosotros. Vamos al versículo 5. A fin de que redimiera a los que están bajo, y ahí dice la ley, pero repito, nuevamente no tiene artículo, esto lo pone para que lo entendamos y deberían de no ponerlo. A fin de que redimiera a los que están bajo ley, a los que están hiponomos, nuevamente, a los que están subordinados. Él se subordinó a su palabra para venir a redimir a los que estaban subordinados al pecado. Muchas personas
leen aquí que Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Pero repito, esto no lleva un artículo, no se puede estar refiriendo a la ley del Señor. Y yo quiero hacer una explicación entonces de las palabras en hebreo que se pueden traducir como ley, para que usted amplíe su perspectiva en cuanto a por qué se traduce tanto ley y por qué hay que nosotros preguntarnos a qué se está refiriendo cada vez el Nuevo Testamento cuando menciona la palabra ley. Ahora, antes de explicar eso, quiero hacer una salvedad. Si Jesús hubiera venido a redimir a los que estaban bajo la ley, esto representa para los gentiles algo muy nefasto y muy negativo. ¿Por qué? Cuando estuvo algún gentil bajo la ley. Los gentiles jamás hemos estado bajo la ley. Los gentiles jamás hemos estado en función de cumplir lo que en la ley está escrito. Pablo está señalando otra cosa acá, pero si leyéramos la ley aquí a fin de redimir a los que están bajo la ley, eso nos quitaría a nosotros los gentiles de en medio. Sería nefasto para nosotros porque entonces quiere decir que Jesús solo vino exclusivamente a redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos, a los de Israel y a los conversos al judaísmo, y entonces nosotros quedamos fuera. Por eso no podemos leerlo de esa manera, porque un gentil, cuando un gentil ha querido estar bajo la ley, cuando un gentil ha dicho, sí, yo lo voy a cumplir, y de hecho esta era la herejía que Pablo está peleando en toda la carta, que las personas tenían que tomar la religión, la circuncisión o lo que fuera para ser salvos. Con esto en mente, entonces vamos a explicar los tres conceptos que en hebreo se pueden traducir como nomos en griego, lo cual es ley en castellano. Primer concepto, Torah. Torah, como hemos señalado en otras oportunidades, más que significar ley, significa instrucción, y hemos dicho que contiene dos grandes asuntos. Número uno, las promesas y los procedimientos. Por eso es de muy mal teología venir y leer a un Pablo aquí que está anulando esta Torah. No puede, porque ahí están las promesas. Y como hemos visto desde el griego, con la mentalidad judía, esto no es así. La mejor traducción para ella entonces es promesa, Torah, instrucción, promesas y procedimientos. ¿Cómo la reconocemos en el Evangelio? Siempre, cuando se está hablando de la Torah, lleva el artículo definido, la. Y yo le sugiero que cuando usted lea una Biblia, consulte, sobre todo electrónicamente, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas, que ellas, estas dos Biblias, ponen el artículo como en las letras acostadas, no recuerdo cómo se llama esa fuente acostadita, pero no es en la misma fuente que están escribiendo el resto del mensaje. La segunda palabra es la palabra din. Esta palabra quiere decir juicio, por ejemplo está relacionada con el nombre Daniel, Dios juzga, y la din es la ley de un país. Por ejemplo, un parlamento podría llamarse la casa del din, ¿verdad? Y aquí es que cabe la palabra subordinado en cuanto al pecado, ¿verdad? Si fuera en hebreo podríamos leer tajat din, es decir, bajo la ley que condenaba, no la instrucción del Señor. La tercera palabra que se puede traducir del hebreo al griego como nomos y por supuesto al castellano como ley es la palabra alajá. Y la alajá es la ley judía, la ley de la religión judía, y hay todo un compendio en el mundo judío que usted lo puede encontrar en el Talmud,
y es de donde ellos obtienen muchas de las leyes por las cuales se rigen. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir con respecto de eso. La siguiente cláusula entonces del versículo dice, leo el versículo 5 nuevamente, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley. Siguiente cláusula, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Y cuál es la adopción de hijos? Es la bendición de Abraham. Es ser adoptado como hijos de Dios por la fidelidad de Él mismo, lo cual nos quita la subordinación del pecado. Y esto es muy importante que lo conectemos, que cuando nosotros recibimos la adopción de Dios por medio de la fidelidad del Mesías en el madero, por gracia, lo cual es don exclusivamente de Él, y Él nos lleva a creer, Él nos convence de pecado, somos adoptados. Nos convertimos en hijos de Dios, somos insertados en Dios. Y esto es lo que nos quita la subordinación y nos convierte en herederos. Por lo tanto, una vez siendo herederos, su palabra, la cual es una sola palabra, Dios no tiene dos palabras, porque como a mí me gusta decir, ni es mujeriego para tener dos mujeres, ni es bipolar para tener dos formas de pensamiento. Dios es uno y su forma de pensamiento es una. Por lo tanto, ahora al tener la adopción, podemos vivir dentro de sus mandamientos para practicar ser como Él, para ser como Jesús fue, para vivir con las características que Jesús vivió. Y eso nos lleva al siguiente versículo. Versículo 6, léalo conmigo. Dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Es decir, Dios envió a los corazones de nosotros el Espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y esta situación es el cumplimiento de muchas de las promesas que están regadas en la Escritura. Que Dios haya decidido colocar sobre nosotros el poder de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, para poder decir nosotros, reconocer nosotros que Él es nuestro Abba, nuestro Padre, en función de lo que hemos venido diciendo. Es decir, para entender que fuimos adoptados por Él y que podemos ser sus hijos y que debemos vivir, por lo tanto en sus mandamientos, hay muchas promesas. Pero yo quiero leer una que está en Génesis capítulo 2, versículo 7, y lo iremos explicando. Estaba pensando yo si ponerle las cláusulas en hebreo, porque tal vez eso sería un poquito más esclarecedor, pero el problema es que la mayoría de las personas no saben hebreo, entonces quiero explicarlo un poquito más sencillo. El versículo 7 de Génesis capítulo 2 tiene tres cláusulas principales y es una construcción gramatical muy interesante. ¿Por qué? Porque las tres cláusulas están en futuro. Lo leo. Entonces el Señor Dios formará, está en futuro, al hombre del polvo de la tierra. Número 2, esa es cláusula número 1. Número 2, y soplará en su nariz el aliento de vida. Ahí dice sopló. Y número 3, y será el hombre un ser viviente. Estas tres cláusulas, están en futuro. Lo que sucede es que las tres tienen una vav, una letra vav al inicio de las cláusulas que puede ser conversiva. Puede ser conversiva dependiendo del contexto. Y por el contexto nosotros podemos entender, por ejemplo, que en la primera cláusula sí funciona. El Señor formó al hombre del polvo de la Adamá. Así dice en hebreo. Sin embargo, las siguientes dos
debemos de leerlas en futuro si queremos conectar realmente lo que está diciendo entonces el versículo 6 de Gálatas 4. Dice así, la segunda cláusula, y soplará en su nariz, es decir, insuflará en su nariz el aliento de vida. Ahora, en hebreo no existe en la escritura el concepto de vida eterna. Solo existe el concepto de Jaim, que es el plural de Jai, es decir, vida. Podríamos decir vidas. Por lo tanto, cuando el hebreo, en función de Dios, está hablando de vidas, está hablando de la vida eterna. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio la capacidad de la vida eterna. Era el plan original. En el Nuevo Testamento vemos esto explicado, pero porque esa cultura no lo tenía claro. Sin embargo, en hebreo, vida no tiene muerte. La vida y la muerte son dos cosas opuestas. Nosotros decimos, oh, tengo vida, pero voy a morir cuando cumpla 100 años, por ponerle un ejemplo. En hebreo ese concepto no existe. Si se tiene vida, es para siempre. Entonces, y por eso es que muchos de ellos creen en la reencarnación y otras cosas de ese tipo, porque el concepto de vida es vida eterna. ¿Qué está diciendo Dios? Que el hombre que tiene la capacidad de vivir iba a pecar. Por lo tanto, está profetizando que un día Él va a poner en el hombre el Nishmat Haim, es decir, la Neshama de vida, el soplo de vida eterna. Esto, mi querido televidente, teléfono vidente o desde donde me pueda sintonizar usted, es precisamente lo que Pablo está afirmando aquí, que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, el Nishmat Haim, el cual Él ha enviado a nuestro ser. Y cuando clamamos Abba Padre, cuando Dios nos conduce a clamar Abba Padre, la vida eterna entra en nosotros. Claro, por supuesto, todavía en este cuerpo no vamos a vivir eternamente, pero la semilla de la vida eterna la llevamos con nosotros. Este cuerpo, si Él no regresa, va a ser depositado en tierra el día que Él lo diga, que Él lo crea conveniente. Sin embargo, está escrito que Él va a sonar su shofar y va a regresar y los muertos en el Mesías van a resucitar. Por eso llevamos la semilla de la vida eterna dentro de nosotros, porque hemos sido adoptados. Y esto no sucede con ninguna otra persona, con ninguna otra religión, sino solamente con aquellos que Dios les ha revelado, que la deidad ha revelado en sus corazones a su Hijo. Y por eso yo me siento tan dichoso y tan agradecido. Eso es lo que Pablo está señalando. Por eso, cuando recibimos el Nishmat Haim, el poder de su Hijo, el poder de lo que su Hijo ha hecho, nosotros podemos clamar Abba, es decir, Padre, el Padre, y podemos ser adoptados para la vida eterna. Y para no dejar la tercera cláusula del versículo 7, yo también se la quiero decir. Y será el hombre un ser viviente, de vida eterna, para siempre. Esto es lo que nuestro buen Dios había profetizado. Y esto es lo que este versículo nos está haciendo conectar. Pablo es impresionante en cómo él maneja la jurisprudencia de la Torá del Señor, cómo él maneja Génesis, cómo él maneja los Salmos, cómo él maneja los profetas. Ese hombre era un genio. Bendito sea el Señor por la vida de Pablo. Él nunca tuvo en su intención cosas que luego le atribuyeron a él. Al contrario, él nos ayuda a entender la Torá del Señor desde una perspectiva ya no como un requerimiento, sino como parte de la gracia. Y con eso en mente,
concluimos con el último versículo que hoy vamos a ver. Versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Si usted recuerda, yo le comenté en el estudio pasado que estos versículos del 1 al 7 eran la explicación de lo que estábamos viendo o la ejemplificación de lo que habíamos visto en el capítulo 3. Y Pablo hace una conclusión en un punto álgido acá. Es decir, él dice palabras como siervo, esclavo, y nosotros entendemos por el contexto, subordinado, no heredero. Por lo tanto, ya no eres siervo, es decir, ya no eres siervo, esclavo, subordinado, heredero. Ahora eres hijo. Si eres hijo, eres graduado, eres libre, eres heredero de todas las promesas de Dios. La capacidad de vivir dentro de los mandamientos ya no es algo externo, sino el poder de Dios que habita en ti lo hace para conducirte en esta vida, porque Dios es bueno y para siempre es su fidelidad. Con esto en mente, me gustaría que cerráramos con una oración con gratitud al Señor por lo que Él nos ha enseñado en este tiempo juntos y que usted también lo pueda meditar, lo pueda ver, releer. Yo le invito a que estos estudios no los vea solo una vez porque son conceptos quizás nuevos algunas veces, quizás desconocidos, y por lo tanto yo le invito a verlos más de una vez, y si no le ha dado like a nuestro canal de YouTube, también le invito a darle suscribirse. Con esto en mente, oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque nos has acompañado en este tiempo toda la vida y porque nos has llenado de todo bien. En tu nombre venimos a cesar este momento de estudio y a pedirte que estas ideas sean aclaradas en nuestros corazones y podamos tener el entendimiento, la discreción y la valentía para poderlas aplicar en nuestras vidas. Bendice a cada persona que está sintonizando, que está viendo. Bendícelos, Señor. Llénalos de ti más y más cada vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y los esperamos el próximo sábado a la misma hora.